Capítulo 6. Créditos. Un crédito, por definición, es un derecho que posee la empresa contra un tercero para cobrar una suma de dinero, ya sea en moneda o en especie. En la clasificación nosotros podemos trabajar de acuerdo a lo que nos piden las normas de exposición, digamos RT 8 y 9, o de acuerdo a la medición, es decir, qué tipo de valorización va a tener. De acuerdo a las normas de exposición, y así es como se divide este capítulo, vamos a tener aquellos créditos originados en venta separados de otros créditos, es decir, originados en otros motivos. Y de acuerdo a la medición, puede ser créditos a cobrar en moneda o a cobrar en especie, que es todo aquello diferente a moneda, incluyendo algún tipo de servicio que pudiéramos recibir. Muy bien, las normas trabajan con una clasificación interna, tanto para créditos como deudas originados en moneda. La norma aplicable es la misma. Así que vamos a ir viendo que el crédito en moneda puede estar originado en venta de bienes y servicios, así como las deudas podrían estar originados en compra de bienes y servicios. Eso es aplicable al pasivo en su capítulo correspondiente. Puede haber créditos en moneda originados en transacciones financieras, si la empresa estuviera digamos, autorizada para realizar este tipo de colocaciones, o puede haber créditos originados en refinanciación. Vamos a enfocarnos en este bloque en aquellos créditos originados en ventas. Son aquellos que tienen su base sobre la venta de bienes o servicios en la actividad habitual. En general se espera que estos créditos sean cobrados en moneda o en especie, y hay cuentas que están relacionadas para estos créditos. Vamos a tener cuentas del activo propiamente dicha y cuentas regularizadoras, que son los intereses ganados no devengados, aquellos intereses contenidos en las cuentas que aún no están devengados. Pues bien, sabemos que por el capítulo anterior, todos los activos van a tener una medición inicial, que es el valor por el cual se reconoce el activo en el patrimonio, de acuerdo a nuestras normas contables. Y aquí, la primera situación es que nosotros tengamos un valor de contado conocido en una venta que realizamos, originada en un bien, un servicio, y en ese caso, las normas contables nos indican que en la medición inicial, es decir, el valor por el cual el concepto crédito debe ser involucrado al patrimonio, está dado justamente por ese valor de contado. Es decir, si yo le propongo una venta a un cliente por 100.000 pesos hoy de contado, pero me pide pagarlo financiado, el valor que le voy a correr financiado va a ser mayor, digamos 130.000 pesos. El valor por el cual el crédito debe ser incluido dentro de la contabilidad es por los 100.000 pesos, que es nuestro contado conocido en este ejemplo, el crédito, pero no necesariamente la cuenta que representa la facturación. Digamos, si la cuenta fuera clientes y el valor financiado fuera 30.000 pesos, tendría que reconocerse un débito a la cuenta clientes por 130.000 pesos, un crédito a venta por 100.000, dado que la venta debe estar evaluada al valor de contado, y el resto de la operación cargarla a la regularizadora de activos pertinente, que podría ser intereses ganados no devengados por la diferencia. Pero puede haber una segunda situación donde no existan valores de contado o no estén utilizados o declarados, lo cual es más probable para una situación de compra en donde no me declaren el valor de contado. Digamos, si yo voy a comprar y a mí me dicen, hoy sale 120.000 y financiado a 3 meses 120.000, no están declarándome el valor de contado. Bueno, si damos vuelta a la situación y yo estoy del lado del vendedor y estoy trabajando con un crédito, tengo que calcular el valor descontado. Eso quiere decir que tengo que aplicar la técnica de valor actual, utilizando una tasa que evalúe el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. Tomemos un pequeño ejemplo para mostrar este caso. Supongamos que hay un valor de venta al contado 150.000, pero que en condiciones financiadas la empresa aplica una tasa efectiva del 3% mensual capitalizable
y supongamos que para 4 meses. ¿Cómo obtenemos el valor financiado? Y tendríamos que multiplicar el valor de contado, los 150.000 pesos, eso que tenemos allí, por un factor de capitalización que se llamaría para lograr el valor financiado. Entonces, ¿cómo sería esta operación? Al contado 150.000, financiada 168.826,32, si vamos a poner todos los valores, y los intereses de la operación son 18.826. El cliente decidirá si la compra a contado o si la compra financiado, pero supongamos que la compra financiado, nuestro asiento sería deudores por venta por el valor total de la operación. Nuestras ventas van a estar por el valor de contado, conocido, y la diferencia sabemos que es una regularizadora del activo por los intereses ganados no devengados. De la misma forma que hemos trabajado en la constitución de un crédito, de un plazo fijo. Este sería el caso que estaría reflejando cómo registrarlo sobre la base de valores de contado conocido. Pero ¿qué sucedería en un caso hipotético como este de valores de contado no conocido o no usado? Vamos a decir que el valor financiado es de 150.000, no es este mismo 150.000, para que tengamos clara conciencia del ejercicio. Digamos que el equivalente sería más bien este valor financiado de 168 a este de 150.000. Es otro ejercicio, ¿sí? Yo le estoy diciendo hoy 150 o de aquí a 4 meses 150. Bueno, y el cliente toma la operación, ¿verdad? Y yo tengo que calcular para reconocer el valor de contado. Entonces ahí la norma me dice, usted no puede usar el valor financiado como valor de contado, tiene que calcular un valor descontado del importe futuro a percibir. Bueno, pues bien, ¿cuál es el importe futuro a percibir en 4 meses? 150. Allí, la norma me dice, calcule el valor descontado usando una tasa que evalúe el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. Esta tasa va a ser un dato, pero yo debería decir, bueno, para operaciones de este tipo que se usa, bueno, puedo ver aquí, para operaciones de financiación en otra rama o en una industria similar o en la industria se está usando el 3% efectivo mensual. Muy bien, entonces si yo utilizo esa tasa y la defino como la tasa que refleja el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación, voy a calcular a través del mismo factor de descuento cuál es el valor de contado computable. Esto que en este ejercicio le estoy llamando valor de contado computable, no es otra cosa que este valor descontado del importe futuro a percibir calculando esta tasa. Quede claro, este valor no existe en dinero, es el cálculo que la norma me pide para poder realizar la registración contable. Entonces, si yo divido 150.000 en este factor, voy a obtener lo que debería haber sido mi valor de contado hoy para que, con condiciones de 4 meses de periodo temporal y 3 meses de tasa, el valor financiado sea de 150. Y aquí ya tengo los datos para calcular los intereses contenidos en la operación y vamos a registrar entonces los deudores por venta, 150.000, que es el valor total que vamos a recibir en el futuro. La venta registrada a este valor de contado computable, recordemos que para que sean comparables, las ventas tienen que estar a valor de contado, y la diferencia van a ser los intereses de la operación, los intereses contenidos en esta operación. Si yo simplemente pusiera deudores por venta 150.000 a venta 150.000, estaría distorsionando la información contenida en los estados contables, dado que dentro de primero que es una operación financiada, en toda operación financiada las normas presumen que el valor del dinero en el tiempo existe y debe ser computado. Entonces, si yo estoy planteando valor de 150.000 acá, esas ventas van a tener componentes financieros incluidos y estarían distorsionando la comparabilidad con ventas que estuvieran realizadas al contado. Muy bien.
esta sería la registración de una operación con contado conocido y esta sería la registración de una operación sin contado conocido o utilizado. Sigamos avanzando. Si fuera en moneda extranjera, como siempre, primero todos los cálculos y luego hay que convertir al tipo de cambio de las transacciones. ¿Qué pasaría al cierre de ejercicio? Muy bien. Las normas nuevamente me dicen que hay que considerar el destino más probable de este crédito, en este caso. Los destinos pueden ser negociarlos, cederlos o transferirlos o cancelarlos anticipadamente, o la norma nos habla del resto de las situaciones donde la más común de este resto de las situaciones es mantenerlo hasta el final. O sea, voy a intentar cobrar el crédito anticipadamente, que es la primera opción que tengo ahí, o lo más natural sería esperar a que suceda, transcurra el tiempo para que el crédito esté en condiciones de ser exigible por parte de quien lo ha otorgado. Tomemos el caso de cancelación anticipada. ¿Qué deberíamos trabajar? La norma me dice que en caso de cancelación anticipada tengo que usar el BNR, que es el valor neto de realización descontado, siempre y cuando existe en el mercado, ¿sí? Un espacio, un mercado, digamos, al cual el ente pueda acceder, es decir, a algún lugar donde, a una instancia o circunstancia donde se pudiera descontar el crédito, y que hechos anteriores o posteriores al cierre revelen este tipo de conducta. Aquí es donde empiezan a cobrar relevancia los hechos posteriores al cierre. Y para dar un ejemplo, antes de la aplicación en el caso que venimos trabajando, mostremos cómo sería el trabajo con valor neto de realización descontado. Aquí tengo algunos datos que no tienen que ver con el ejercicio anterior, pero es simplemente para representar. Vamos a decir que tenemos un periodo de tiempo que va del primero al séptimo mes. Que vamos a trabajar con una tasa del 3% efectiva mensual capitalizable mensualmente. Entonces, los diferentes factores serían estos que estoy calculando allí. Aquí, digamos, desde el primer día del mes hasta el último es el 3%, entonces sería 1,03. Luego vamos a ir multiplicando el factor anterior por 1 más la tasa, como puede verse aquí en la fórmula, y de esta manera vamos obteniendo los diferentes factores que nos van a ir llevando hacia el futuro, o que podrían traernos desde el futuro hacia el presente. Muy bien. Vamos a decir que tenemos el 1 de noviembre de 2019 una venta, un crédito de 50.000 pesos, este de aquí. ¿Sí? Vamos a decir que por aplicación de las tasas hacemos una operación a 7 meses, o sea que el valor futuro, es lo que vamos a cobrar nosotros, va a estar el 31 de mayo de 2020. No pierda de vista que es todo el mes de noviembre, mes de diciembre, van 2, y todos los meses hasta el 31 de mayo 5, son 7 meses. ¿Cómo logramos ese valor? Ese valor sería 50.000 por 1 más 0,03 elevado a la séptima, es decir, habiendo multiplicado la tasa, ¿no es cierto?, de manera que la matemática financiera nos ayuda. El asiento habría sido deudores por venta por 61.493,69, a ventas por 50.000, y la diferencia, los 11.493,69, habrían sido intereses ganados no de venta. Pues bien, vamos a decir que el cierre de ejercicio es el 31 del 12 de 2019. ¿Cuántos periodos han pasado? Han pasado 2 periodos desde el 1 del 11 de 2019. No vamos a trabajar con tasas equivalentes aquí, sino hagamos la abstracción de que son periodos completos para la simplicidad del cálculo. Muy bien. ¿Cuál sería si yo tomase la decisión de mantener este crédito hasta el final? Yo lo que debería hacer es, en este momento, obtener el valor actual al vencimiento. Es decir, tendría que descontar el valor futuro
por 5 periodos, por eso lo estamos dividiendo por ese factor. Sería 61.493 dividido 1 más I a la 5, 1 más I a la 5 es ese número que estamos viendo aquí, para ponerlo operativo. Bueno, entonces aquí yo debería hacer un asiento que sea el devengamiento de los intereses, debería ser intereses ganados no devengados a intereses ganados por 3.045, que es la diferencia entre los 53.045 y los 50. Pero sin embargo, vamos a decir que se conoce que existe una intención de cancelarlo anticipadamente, no, digamos, esperando el 31 de mayo, sino, vamos a decir, aproximadamente en marzo, porque sabemos, de acuerdo a nuestro flujo de efectivo proyectado, que allí nos hará falta dinero, y sabemos que nos va a hacer falta, y hablamos ya directamente con la contraparte del crédito, y le ofrecemos en este momento cobrarle, en vez de 57.963, que sería el valor que tendría ese crédito en ese momento, no es que se pueda pagar ese valor, sino que es la valorización de acuerdo a la formación interna del interés, le ofrezco cobrarle 55.000 en vez de esperar 2 meses más y que me pague 61.000. Y tendríamos cierto acuerdo con el tomador del crédito. Esto se podría hacer en los hechos posteriores al cierre. Recordemos que el balance no se cierra el día 31 de diciembre, sino que hay un periodo en el cual se, digamos, realizan las tareas de auditoría. Muy bien. Allí yo tendría el concepto de VNR, valor neto de realización. Pero, ¿cuál es la circunstancia aquí? Bueno, no le vamos a cobrar esos 57, sino los 55, pero la fecha de ese valor de los 55.000 del VNR, este que estamos hablando aquí, es del 31 de marzo. No es lo mismo 31 de marzo que 31 de diciembre. Entonces yo lo que debería calcular ahora es el VNR descontado por la cancelación anticipada. Yo ya tengo el valor de BNR, 55.000. Lo tendría que descontar 1, 2, 3, hasta llegar aquí, a este periodo. Por lo tanto, son 3 periodos que debería descontarlo. Es decir, todo marzo, todo febrero, todo enero para llegar aquí. ¿Cuál es el factor con el cual voy a trabajar la técnica de valor actual? Ese que tengo ahí marcado por las flechas. Y ese me va a dar el valor actual y me va a determinar el valor del concepto este que es el VNR descontado. Bueno, pues bien, con este ejemplo he querido materializar lo que indica la norma sobre cancelación anticipada de lo que es el VNR descontado. Pero si lo vamos a mantener hasta su vencimiento, tenemos que trabajar con la técnica de valor actual, con la tasa interna de retorno determinada en la medición inicial, a lo que nosotros le vamos a llamar la tasa de la operación. Tenemos en cuenta también que hay que considerar si hubiera contractualmente algún efecto de actualización monetaria por algún índice, como puede ser de la construcción o del precio del consumidor, hay que considerarlo. Y si fuera en moneda extranjera, como siempre, hacemos los cálculos en dicha moneda y luego los convertimos al tipo de cambio. Sigamos en el ejemplo que nosotros traíamos aplicando para considerar ambos casos. En este caso, aquí vamos a tener, en el caso de crédito por venta con valor de contado conocido, vamos a suponer que la intención es mantenerlo hasta el vencimiento. Y para este caso de crédito con contado no conocido no usado, vamos a suponer que va a haber una cancelación anticipada, para lo cual vamos a tomar el concepto del BNR descontado que habíamos trabajado. Muy bien. Si volvamos aquí. Para mantenerlo hasta el vencimiento, la norma dice valor descontado de flujo de fondos que genera el activo, utilizando la
tasa interna de retorno, que es la tasa de los plazos. Muy bien. El valor era 168.000 pesos que habíamos determinado allí. La tasa efectiva del 3, y ahora los meses son 3, porque el enunciado, si se quiere expresar en este renglón, está indicando que ha pasado un mes desde la operación y cierre de ejercicio, entonces el valor actual debería trabajarse, esto es 1 más i a la tercera, debería trabajarse calculando el valor futuro llevado a valor actual del cierre, cualquiera de las técnicas que hemos usado en este caso. El valor actual al cierre, hasta aquí tenemos que es 154.500. Por lo tanto, sabemos que los intereses devengados son 4.500, que es la diferencia entre el valor actual del cierre y el valor de contado. ¿Ok? Y sabemos que van a quedar a devengar ese importe, que es la diferencia entre el total de intereses de la operación y los intereses ya devengados. Muy bien. Operativamente, el monto de intereses devengados sirve para el asiento y el monto de intereses a devengar debería ser el que vamos a exponer en la revelación de los estados contables, debería ser este monto que estamos poniendo aquí. Esto es una cuestión muy operativa, pero a los fines prácticos me parece que puede servir. Nuestro asiento de devengamiento, en consecuencia, es devengar intereses ganados no devengados a ganados por 4.500 y nada más, porque entonces automáticamente los deudores por ventas quedan en el importe de la operación inicial, este de ahí, y tenemos que revelar los intereses ganados no devengados para exponer que, esto es muy importante, al cierre el valor de nuestro crédito es de 154.500. 168.000 por la operación y 14.000, que es el monto de los intereses que restan de vengarse en estos 168.000. Eso para darle materialidad a este valor descontado de flujo de fondos que genera el activo. Pero si estamos trabajando con la cancelación anticipada, bueno, pues aquí tenemos que decir, nuestro valor financiado ya sabíamos que era de 150.000. ¿Sí? Estos 150.000 son los que habíamos determinado al inicio de la operación. Aquí, en este caso, no vamos a trabajar con un cálculo como les explicara en el caso introductorio de BNR descontado, sino que les voy a dar un dato y voy a decir, ya está calculado, o sea, este valor que ustedes están viendo acá que hice en el cálculo anterior, ese valor ya está calculado y da 138.478, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que los intereses devengados son 5.204. Aquí sí es muy importante establecer bien el origen del cálculo. ¿Cómo salen estos intereses devengados? Es el valor del BNR descontado, que sería el valor del cierre, menos el valor de contado computable, que es el que nosotros habíamos registrado previamente. Si esto es así, entonces los intereses a devengar van a ser la diferencia entre los intereses de la operación que habíamos calculado y los devengados, y eso da 11.522. A partir de aquí, la metodología, muy similar a la anterior, el asiento de devengamiento, hay que hacer el devengamiento, de reconocer la utilidad, los intereses ganados, por el cálculo que hemos hecho, y determinar en nuestra exposición, vamos a determinar aquí, que los deudores por venta son de 150.000 y que el interés que aún queda por devengar son 11.522, siendo el valor revelado de nuestro crédito 138.478. Así es como quedaría, ¿no es cierto? La exposición. Bueno. Vamos a decir ahora, para cerrar la operación, para cerrar el caso, que cobramos el crédito. En este caso eran 3 meses, perdón, 4 meses, ¿sí? Y entonces aquí la cobranza no es 2 meses, sino 3 meses.
3 meses después del cierre es esto, para que cumpla los 4 meses, tenemos que terminar de devengar, es decir, habían quedado por devengar 14.326, 4 meses después se cobra, se termina de hacer el devengamiento y existe la cobranza caja a clientes, banco a clientes o como fuera, el crédito a cobrar en moneda. Esto no reviste mayor complejidad. El otro caso, en la cobranza, y esto fue motivo de consulta también en las clases teóricas que venimos desarrollando, pero para créditos, donde yo les pedí que llegáramos a este momento para poder trabajar. Vamos a suponer que el importe de crédito era 150.000 y que el importe que se cobra, 15 días, pueden ser 20, pueden ser en algún momento, vamos a ponerle acá, ¿sí? En algún momento, luego del cierre, no es importante, esto es un dato, yo les estoy diciendo que lo que se cobró después sería el equivalente a esto, a los 55.000 que estamos viendo acá, que puede haber sido en cualquier lugar de estos, ¿sí? Pues yo preví anticipadamente 55.000, pero podría haber trabajado aquí y decirle, mira, acá son, en vez de 56, dame 50, acá en vez de 54, dame 52. En algún momento, no es lo importante eso, sino el dato. ¿Qué pasó después de esta valorización que yo hice acá? ¿Cuánto cobré? 147.000. Bueno, entonces, eso quiere decir que yo, el BNR, el cierre que tenía, era 138.478. Y aquí, ¿qué va a suceder? Los intereses devengados desde el cierre son la diferencia entre 138.478, que es el valor de libros al cierre, y 147.000, que es lo que efectivamente cobré. Resigné claramente 3.000 pesos por haber cobrado anticipadamente. Los intereses son 8.522. Y de estos 11.522 que yo esperaba devengar en el ejercicio siguiente, si cobro 8.522, está claro que hay intereses que nunca se devengarán por valor de 3.000, que es la diferencia entre lo que iba a cobrar y lo que realmente se cobró. Ahora, ¿cómo se registra esto? ¿Cuál es el activo que ingresa en nuestro patrimonio? Dinero por 147.000. No hay, digamos, mayor reflexión sobre eso porque es lo que se ha cobrado en algún momento luego del cierre. La cuenta de deudores por venta debe salir por 150.000 porque es el importe del crédito original, ¿sí? Estaba registrada más arriba, aquí, en deudores por venta, 150.000. O sea, podría yo inclusive cambiar la referencia y decir, bueno, yo lo estoy tomando desde el mayor a esto, y decir, bueno, no viene de ese cálculo, viene directamente de mi asiento. Le doy de baja, para que quede claro, del asiento original. Y debo dar de baja la totalidad de las cuentas relacionadas con deudores por venta por esta operación. ¿Qué cuenta estaba relacionada? Los intereses ganados no devengados. ¿Y por cuánto estaban? Estaban por la suma de estos dos, que era el total de los intereses, o también podría cambiar la referencia para que quede claro y decir, bueno, yo sabía aquí que los intereses que nunca se iban a devengar son 11.522, o lo puedo tomar directamente de este valor, que es el que tenía expuesto, para que quede claro. A mí en la contabilidad me quedaban por devengar 11.522, los devengo. Más que los devengo, los desvinculo el valor, reconociendo una utilidad, no por 11.522, como yo aquí reconocí, devengo la totalidad y lo gané. Aquí, devengo los 11.522, pero reconozco una utilidad de 8.522, que es lo que se ha devengado entre el cierre y el momento de la cobranza. La diferencia entre el monto que cobro, 147.000, y el monto que iba a cobrar, que son 3.000, es lo que pierdo de devengar. Estos son los intereses que nunca se van a devengar. Esto de acá, los 3.000. ¿Cómo se refleja eso?
por diferencia por reflejo, digamos, entre lo que iba a cobrar y lo que cobro, devengando en la totalidad de la cuenta regularizadora y registrando la utilidad por la operación. Hasta aquí vamos a trabajar con créditos originados en venta por bienes y servicios.